Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Bien, hermanos, pues ha llegado el tiempo que retomemos nuestra serie de Primera de Corintios. De antemano, hermanos, pido disculpas. Como pueden notar, mi voz aún sigue bastante afectada. Estoy un tanto enfermo. Espero eso no sea distracción y les pido que traten de mantener sus mentes centradas en la palabra del Señor y que pues mi debilidad en la salud no sea un estorbo para que ustedes escuchen el Evangelio de Cristo. Bien, hermanos, empezamos el capítulo 2 de Primera de Corintios. Sin embargo, esto no quiere decir que el apóstol Pablo está trayendo un tema nuevo a consideración. El apóstol Pablo está tratando con esta iglesia llena de conflictos, llena de dudas, llena de errores doctrinales, pero que no deja de ser la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto, hermanos míos, es una iglesia necesitada de instrucción, necesitada de corrección. Y entre todos estos temas que el apóstol tiene que tratar, de los cuales ha sido informado, está tratando el tema de la división en la iglesia. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, algunos dicen soy de Cefas y otros dicen soy de Cristo. Pablo está tratando con una iglesia en la cual se han hecho divisiones, se han hecho grupos o sectas con base a ciertos líderes. Y para tratar este problema, el apóstol Pablo ha elaborado una larga disertación en estos versículos del Evangelio. Y para ir cerrando esta primera parte en la cual el apóstol Pablo corrige este error, esta mala práctica en la vida de la iglesia de Corinto, viene a llamarlos una vez más a considerar, hermanos míos, el Evangelio, la esencia del Evangelio. Y me parece, hermanos, que esto es de suma importancia, no solamente en los tiempos en que Pablo escribió a los Corintios, sino considero que es de suma importancia también hoy. Porque hemos de reconocer, hermanos míos, que muchas iglesias que hoy se levantan por todas partes, están activas haciendo muchas cosas, pero no necesariamente están centradas en el Evangelio. Desgraciadamente, muchos grupos religiosos que se hacen llamar cristianos no tienen una mirada centrada en el Evangelio. Tienen la mirada centrada en las bendiciones quizás del Evangelio, pero no en el Evangelio mismo. Y tristemente, hermanos, como digo, esto ha levantado por muchos lados creyentes o supuestos creyentes en Cristo que desconocen el Evangelio, que no llevan una vida centrada en el Evangelio. Y eso es catastrófico, mis amados hermanos. Satanás, escuchen bien esto, Satanás no está preocupado de que se abran nuevas iglesias. Satanás no está preocupado de que las iglesias crezcan y lleguen a tener millones o miles de miembros si éstas no están centradas en el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia pierde de vista la centralidad del Evangelio en su fe y su práctica, se hace vana, se hace inútil. Porque como dijo Juan Calvino, hermanos, sin el Evangelio todo es vano e inútil. Por lo tanto, es muy importante que las iglesias que se levantan en el nombre de Cristo vivan una vida centrada en el Evangelio. Que los creyentes que profesan a Cristo vivan una vida centrada en el Evangelio. Si hemos de ser iglesia, que es lo que somos llamados a ser, hermanos, el Evangelio no es, hermanos, simplemente un añadido a la vida. Es el centro, es el meollo, es el núcleo de la vida del cristiano. Así que, hermanos, hoy a esto nos llama la Escritura, a recordar que el Evangelio está en el centro. Y para esto, el apóstol Pablo va a traer a la memoria de los corintios cómo todo inició.
para recordarles la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia, el apóstol Pablo va a recordarle a la iglesia de Corinto cómo todo inició. Y para eso vamos a dividir el estudio de esta mañana en 3 encabezados principales. Veamos en primer lugar, hermanos, el enfoque del ministerio de Pablo, el enfoque. En segundo lugar, veamos el poder del ministerio de Pablo en Corinto, el poder. Y en tercer lugar, veamos el propósito del ministerio de Pablo en Corinto. Entonces, básicamente veremos el enfoque, el poder y el propósito del ministerio de Pablo en Corinto. Y esto nos guiará a recordar la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia. Veamos entonces, en primer lugar, el enfoque del ministerio de Pablo. Versículos 1, 2 y 3 de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 1 al 3, veamos el enfoque del ministerio de Pablo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bien, como he dicho, hermanos míos, aunque en nuestras Biblias hay una división que marca el final del capítulo 1 e inicia el capítulo 2, debemos entender que el apóstol Pablo no ha cambiado de tema. Y esto nos lo deja claro cuando dice, así que, ¿no? Lo que va a decir a continuación es consecuencia lógica de lo que ha dicho previamente. ¿Y qué es lo que Pablo ha dicho previamente? Ha dicho, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria no está en nosotros mismos, no está en nuestra fuerza, no está en nuestra sabiduría, no está en nuestra nobleza, nuestra gloria está en Cristo. Así que, introduce ahora Pablo, así que viene el ejemplo, ¿no? Cuando yo estuve entre vosotros para compartiros el testimonio de Cristo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ok, Pablo reconoce aquí que cuando llegó a la ciudad de Corinto, esto, hermanos, lo podemos constatar en Hechos capítulo 18, que no estaremos leyendo hoy, pero que usted en casa puede leer para constatar que lo que digo es así. En Hechos 18 se nos narra la llegada de Pablo a esta ciudad y cómo valientemente empezó predicando en la sinagoga y parecía que hallaría fruto, pero pronto los de la sinagoga se levantaron contra él. Y Pablo, hermanos míos, dudando de permanecer en aquella ciudad, recibió revelación de Dios acerca de que el Señor quería que se quedara en dicha ciudad, pues el Señor le aseguró, aquí tengo mucho pueblo, por lo cual Pablo hizo una estadía muy larga, de varios años, ¿no? Bueno, Pablo dice, recuerden cuando llegué, noten, les dice Pablo, que no llegué con excelencia de palabra, ni llegué con excelencia de sabiduría. ¿Qué es esto? Pablo está apuntando a dos características que la gente de aquella ciudad buscaba de los filósofos, de los sofistas y maestros que debatían en las plazas públicas para demostrar quién era el más excelso de todos. Recordemos que Corinto, hermanos, era una ciudad llena de intelectuales donde constantemente habían maestros enseñando lo más nuevo de la filosofía de aquellos tiempos y al mismo tiempo eran destacados en su retórica. La retórica es el arte de hablar. Eran gente pulcra en su manera de hablar, eran gente destacada. Hermanos, ¿nunca les ha pasado que escuchan a alguien hablar y solo por la manera en que hablan quieres prestarle atención? Aunque no entiendas lo que están diciendo. Hablan tan bonito que te quedas embelecido, ¿no? Que te quedas así atento y dices, qué bonito habla, ¿no?
y te preguntan, ¿qué dijo? No sé, pero qué bonito habla, ¿no? Pablo dice, no, yo no llegué así, ¿no? Mi palabra, mi retórica, no destacó por encima de aquellos sofistas, aquellos filósofos. Y tampoco vine con lo más excelso de la sabiduría del mundo. ¿Cómo vino Pablo? Dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Pablo llegó a Corinto con una idea clara, con un enfoque preciso al cual habría de entregarse. Y ese enfoque es descrito aquí como conocer solamente una cosa entre ellos, a Cristo crucificado. Hermanos, pensemos por un instante. ¿Será que Pablo tendría capacidades retóricas y filosóficas? ¿Será que Pablo era un hombre que podía destacar en palabra y sabiduría? Por supuesto que sí, ¿no? En otras partes de la Escritura nos dice un poco de su carta descriptiva, ¿no? Y él se reconoce como fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, maestro, de tal manera, hermanos, que debemos entender que Pablo no era ningún improvisado. Él era proveniente de la ciudad de Tarso, una ciudad con algunas de las mejores escuelas de aquel tiempo, y evidentemente Pablo era un hombre estudiado. Asimismo, este hombre llamado Pablo estudió a los pies de Gamaliel, quien era considerado uno de los más grandes maestros judíos de su tiempo. De tal manera, hermanos, que no pensemos que Pablo era un improvisado. De tal manera que cuando Pablo dice que no llegó con excelencia de palabra o sabiduría, no es por falta de capacidades, sino es porque él tenía un enfoque claro. Y su enfoque era Cristo y crucificado. Ahora, esta frase, Cristo y a crucificado, vienen a ser, hermanos míos, un resumen de aquello que es el Evangelio. El Evangelio es la persona y la obra de Cristo. El Evangelio, hermanos míos, encuentra su centralidad en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, el Dios hombre, aquel que es Hijo de Dios, pero también Hijo de hombre, en cuanto a la naturaleza divina, idéntico al Padre, pero en cuanto a la naturaleza humana, idéntico a nosotros, pero sin pecado. Su persona, pero también su obra, crucificada. ¿Y por qué? ¿Será que todo lo que Cristo hizo se resume en su cruz? Bueno, evidentemente, la obra de Cristo es amplia, ¿verdad? Hablamos de su encarnación, su perfecta vida de obediencia a la ley, sus sufrimientos en la cruz del Calvario, su muerte vicaria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Pero el centro de toda esta obra es la cruz del Calvario, porque si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no nos beneficiaríamos ni de su encarnación, ni de su obediencia, ni de su resurrección, ni de su ascensión. La cruz es central porque en esa cruz Él cargó nuestro pecado y nos ofreció su perfecta vida a nuestro favor. De tal manera, hermanos, que el centro del Evangelio es Cristo y su obra. Y Pablo dice, cuando vine a ustedes, esto es lo que me propuse saber y esto es lo que les prediqué. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte con respecto al enfoque de Pablo? Bueno, hermanos, debemos aprender que el Evangelio no se trata de ti y de mí. El Evangelio se trata de Cristo y su obra. Hay algunas confusiones en las cuales podemos caer cuando hacemos evangelismo, ¿no? Muchas personas piensan que evangelismo es contar su testimonio, ¿no? Mira, voy a evangelizar a una persona y entonces yo quiero contar, mira, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro y ahora soy esto, soy lo otro. Y bueno, hermanos, debemos decir,
¿Hay lugar para contar nuestro testimonio en el evangelismo? Sí, sí hay lugar, pero eso no es el evangelio. Tu testimonio no es el evangelio. Vean lo que dice Pablo. Versículo 1 de 1 Corintios 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, ¿qué cosa? El testimonio de ¿quién? De Dios. ¿El testimonio de quién, hermanos? De Dios. Y el testimonio de Dios, ¿a dónde llevó a Pablo? A centrarse en Cristo y su obra. Nuestro testimonio tiene un lugar, pero no es el evangelio. El evangelio es el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios es el verbo hecho carne, Cristo, y su muerte en la cruz del Calvario, por la cual Él estaba reconciliando consigo al mundo. La iglesia del Señor tiene que volver a la simple pero poderosa verdad de que el evangelio no se trata de nosotros. El evangelio se trata de Cristo y su obra. Pero no pocas veces, hermanos, perdemos de vista esto y empezamos a centrar la mirada de la iglesia en las personas. Empezamos a centrar la mirada de las personas en sus propias capacidades, en sus propias obras, en sus propios méritos. Y mientras más tomamos este enfoque, más nos distanciamos del verdadero evangelio. Y mientras más nos distanciamos del verdadero evangelio, más inefectivos nos hacemos. Así que, hermanos, ¿de qué se trata el evangelio? Se trata de Cristo y crucificado. Ese es el enfoque que toda iglesia verdadera debe tener. Es por eso que la iglesia no es antropocéntrica, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra extraña? No es centrada en el hombre. La iglesia verdadera es cristocéntrica, centrada en Cristo, centrada en aquel hombre bendito que del cielo descendió, el Dios verdadero, para encarnarse, para vivir en perfecta obediencia, muriendo en la cruz del Calvario como el más vil de los pecadores, para que pecadores como tú y como yo, que somos viles, tengamos un lugar en el reino de los cielos. De eso se trata la iglesia, de Cristo y crucificado. Ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, no solamente el enfoque del ministerio de Pablo en Corinto, sino veamos también el poder del ministerio de Pablo en Corinto. Sí. Volvemos a 1 Corintios 2 y ahora leemos versículos 3 y 4. Dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, aquí Pablo nos habla, ¿verdad? Le habla a la iglesia para recordarle sus inicios y nos habla a nosotros para que podamos conocerlo también. ¿Cómo fue su ministerio? Y hermanos, yo creo que cuando imaginamos la figura de Pablo, imaginamos casi un superhombre, ¿no? Vemos a Pablo muy lejos de nosotros, ¿no? Nosotros nunca seríamos como ese gran hombre de Dios, ¿no? Y pensamos muchas veces de Pablo como un hombre libre de preocupaciones, libre de temores, libre de todas estas cosas, ¿no? Un hombre que naufragó, un hombre que fue mordido por serpientes, un hombre que fue latigado muchas veces y que estuvo hasta como muerto, ¿no? ¿Qué puede temer un hombre así? Bueno, ¿qué dice Pablo? Dice en el versículo 3: y mientras estuve entre vosotros, estuve con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué? ¿Cómo estuvo Pablo, hermanos, en la iglesia de Corinto? En debilidad y no solamente con temor y temblor. ¿Qué dice? Con mucho temor y temblor. Comentando este versículo, William Hendrickson dice: oh,
qué honestidad la de Pablo. Qué honestidad la de este hombre, que no pretende ser inmune al dolor, que no pretende ser inmune al temor, que no pretende ser inmune a la debilidad. Ahora digo yo, miren cómo este hombre se reconoce como cualquiera de nosotros, lleno de debilidad, lleno de miedo, temblando incluso. ¿Era Pablo un superhombre? Ni de cerca. Era un hombre común y corriente como tú y como yo. Lo grandioso de Pablo no era Pablo, era el Dios de Pablo. Pablo dice, cuando estuve este tiempo ministrando entre ustedes, recuerden, hermanos, que yo no demostré ser la gran cosa. Y miren, hermanos, ¿cuánto debemos aprender de esto? Porque ya lo he dicho antes, pareciera que la iglesia actualmente no permite que los creyentes sean débiles. Pareciera que actualmente reconocer debilidad es para que los hermanos te pongan una cruz y te hagan a un lado, ¿no? Pareciera eso, ¿no? Hermano, estoy luchando. ¿Pero cómo? ¿No crees en Dios? Hermano, tengo miedo. Ay, tú de veras, no confías en el Señor. Hermano, tengo preocupaciones. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Declara victoria, ¿no? Pareciera que es, hermanos míos, pecado por sí mismo ser débil. Y aunque ciertamente debemos luchar en contra de nuestra debilidad, miremos aquí a un hombre que recibió revelaciones que nosotros no hemos recibido. A un hombre que más tarde en la segunda carta a los Corintios diría que incluso fue traspuesto al tercer cielo para ver cosas que ojo no vio aquí en la tierra y escuchar cosas que oído no escuchó aquí en la tierra. Un hombre, hermanos míos, que tuvo bendiciones tan grandes como en camino a Damasco encontrarse con el Cristo glorificado. ¿Y qué dice aquí? ¿Estaba lleno de qué? De debilidad, temor y temblor. ¿Qué hizo próspero el ministerio de Pablo en Corinto? ¿Que él era un hombre destacado por encima de todos? No, para nada. Bueno, a lo mejor es que al final sí demostró tener más agallas en retórica y sabiduría que los otros. Bueno, versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo está diciendo, hermanos, aquí, que no utilizó los recursos de la sabiduría humana para conquistar a los corintios. Ahora, algunos dirán, pues no en otras partes Pablo dice que él trata con todo denuedo de convencer a los hombres de venir a Cristo. Sí, pero siempre en el marco de la fidelidad al Evangelio. Lo que Pablo está rechazando aquí es utilizar las estrategias de la sabiduría humana para atraer a las personas a Cristo. Cuando Pablo se propone a ser persuasivo, lo hace desde la sabiduría de Dios. Pero si él tiene que tomarse de la sabiduría humana para persuadir a los hombres de venir a Cristo, él lo rechaza. Y miren entonces, hermanos, una vez más, cuánto tenemos que aprender. Porque hoy en día parece que las iglesias están atentos a lo que el mundo está haciendo para atraer a las personas, para imitarlo y cristianizarlo. ¿Sí? Si el mundo, qué sé yo, si el mundo decide que hay que hacer fiestas locochonas con reggaetón para atraer a los jóvenes, que hacen muchas iglesias. Lo mismo, ¿verdad? Pero con reggaetón cristiano, ¿no? Si es que hay tal cosa, ¿no? Es decir, imitamos la sabiduría del mundo. Pero ¿qué decimos? Pero es para atraerlos a Cristo. Como diciendo, el fin justifica los medios, ¿no? Si es para atraer a los jóvenes a Cristo, todo vale. No. Pablo diría, no, yo rehúso a tomar de la sabiduría del mundo para presentaros a Cristo. No, yo voy a presentar a Cristo y a este crucificado y confiar
que el mensaje del Evangelio por sí mismo es lo suficientemente atractivo y poderoso para salvar a aquellos a quienes Dios ha dispuesto salvar. De tal manera que no necesitamos recurrir a la sabiduría humana para hacer el Evangelio atractivo y efectivo. Más bien, debemos rehusar a esto. Debemos rehusar a la sabiduría humana para presentar la sabiduría divina, que es el Evangelio. Pablo dice, lo rechazo. No fue con eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministerio de Pablo efectivo si él no era destacado, sino estaba lleno de debilidad, temor y temblor? Y no utilizó humana sabiduría, humanas estrategias para llevar a cabo su ministerio. ¿Cómo este ministerio fue efectivo? Dice la última parte del versículo 4, sino con demostración de ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué es lo que hizo efectivo el ministerio de Pablo en Corinto, más? La persona y el poder del Espíritu. Y me encanta, hermanos, este paralelismo. Cuando Pablo habla del contenido de su mensaje, dice Cristo crucificado, su persona y su obra. Pero cuando habla del poder de su ministerio, apunta a la persona del Espíritu y su obra, su poder. La obra, el ministerio de Pablo no dependía de él mismo, sino de Dios mismo, del Cristo crucificado y del Espíritu que es poderoso para salvar. ¿Dónde encontraba el poder este hombre lleno de debilidad, temor y temblor? ¿Cómo es que este hombre, con un mensaje que parece locura para los que se pierden, pudo llevar a cabo un ministerio tan próspero en una ciudad llena de desenfreno, lleno de maldad, una ciudad llena de pecado? ¿Qué tenía el ministerio de Pablo? Tenía el poder del Espíritu. Dios estaba respaldando la obra de este siervo. Y la evidencia, dice Pablo, fue la presencia del Espíritu y su presencia con gran poder. El Espíritu no se escondió. Fue con demostración del Espíritu, dice. El Espíritu dio a conocer su obra en medio de esa iglesia. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de demostración del Espíritu y poder? Debemos entender que muchas veces esta frase en el Nuevo Testamento tiene que ver con milagros, ¿sí? Y ahí debemos ser sinceros, ¿no? Hay que tener sinceridad cuando predicamos la palabra del Señor. Evidentemente, en varias partes de la palabra esto implica milagros, ¿no? Sin embargo, por el contexto que tenemos aquí, hermanos, y lo que dirá en el siguiente versículo, cuando Pablo habla de demostración del Espíritu y poder, no está hablando de hacer milagros. Al menos no milagros en el sentido de sanar enfermos, liberar endemoniados o cosas como estas. Cuando Pablo habla aquí de demostración del Espíritu y poder, está hablando de lo que Dios hizo en la vida de los creyentes en Corinto, trayéndolos de la muerte a la vida, trayéndolos al arrepentimiento y a la fe, trayéndolos a la novedad de vida en la transformación constante a la imagen de Jesucristo. Porque cuando Pablo habla aquí y a lo largo de la obra, a lo largo de este libro, de la obra del Espíritu, extrañamente se centra en milagros, sino se centra, hermanos míos, en la renovación espiritual que la iglesia recibió, que viviendo en una ciudad dominada por el pecado y por la muerte, ellos fueron llamados a vida y a santidad en Cristo. Porque, hermanos, escuchen bien esto, ¿qué mayor demostración del Espíritu y su poder que tomar a un hombre muerto en sus delitos y pecados y levantarlo para vida eterna y sentarlo con Cristo en lugares celestes?
¿Qué mayor obra del Espíritu que estando nosotros como huesos secos en valle de desolación, seamos levantados para vivir con Dios en gloria por la eternidad? ¿Qué mayor milagro que que un día estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora tienes vida en Cristo para disfrutar de Él por siempre? ¿Hay un milagro mayor que el Espíritu pueda hacer? Hermanos, ¿sabían que Satanás puede hacer milagros? Se viste de ángel de luz, ¿verdad? Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 7, encontramos la narrativa del Señor Jesús finalizando el Sermón del Monte, y en un punto advierte de aquellos hombres que en el día final le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. ¿Son esos milagros, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca los conocí. Oye, pero hicimos milagros en tu nombre. No, ni en ese momento te conocí. Entonces, todo eso que hicieron, ¿con poder de quién lo hicieron? ¿De Satanás? Satanás puede imitar estas obras. Hermanos, pero ¿saben qué es lo que no tiene poder para Satanás hacer? Dar vida a los muertos. Tomar a un hombre de la miseria del pecado y traerlo a la vida en la gracia de Dios. Eso no lo puede hacer el enemigo. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Eso solamente puede ser llevado por aquel Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas y que ahora ha venido a morar en los creyentes para que ellos sean llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, de la condenación a la gloria. ¿Qué mayor milagro del Espíritu que que tomar a hombres que no pueden salvarse y darles salvación y vida eterna en Cristo? Hermanos, ¿a cuántas personas has salvado? A ninguna, ¿verdad? Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. Pero el Espíritu de Dios, usando el Evangelio y aplicándolo a nuestras vidas, es poderoso para salvar. Y escuchen bien esto, hermanos, y cuando el Espíritu de Dios está obrando, no hace falta ninguna ayuda. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, no hace falta una musiquita de fondo que haga que las personas entren en un ambiente, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios está obrando, no hacen falta luces que hagan ver más tenue la cara del predicador y que parezca que está llorando. Cuando el Espíritu está obrando, no hace falta show y pompa. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, Él es suficiente para salvar y rescatar lo que está perdido. Cuando el Espíritu de Dios está obrando, hermanos míos, no hay poder que pueda detener su obra. Él es Señor y dador de vida. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Entonces, hermanos, ¿confiamos nosotros en esta verdad? ¿Confiaremos nosotros en esta realidad? ¿Qué necesitamos para que el ministerio de esta iglesia sea efectivo? Predicar a Cristo y a este crucificado y confiar completamente ¿en qué? En el poder del Espíritu. El Evangelio no necesita ser adornado más que con nuestra propia vida de obediencia. El Evangelio no necesita ser diluido. El Evangelio no necesita ser machacado. El Evangelio necesita ser presentado en toda dependencia, en toda oración, en el Espíritu de Dios. Quisiera que vayan conmigo, hermanos, a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 17 en adelante. Efesios 6, 17 en adelante dice:
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué le está pidiendo Pablo a la iglesia de Éfeso por sí mismo? Que ellos oren para que el Espíritu del Señor le dé palabra a Pablo para predicar el Evangelio fielmente. Hermanos, el poder del ministerio de Pablo en Corinto, en Éfeso y en cualquiera de las iglesias donde estuvo, no estaba en sí mismo, ni en su retórica, estaba en el poder del Espíritu. ¿Veremos en esto? No a menudo, hermanos, somos tentados a pensar que hace falta algo más para hacer efectivo el Evangelio. Por ejemplo, cuando pensamos en predicarle a los niños el Evangelio, solemos suponer que hacen falta marionetas, solemos suponer que hacen falta juegos, solemos suponer que hacen falta escenarios. ¿Qué necesitamos, hermanos, para predicar el Evangelio a los niños? A Cristo y este crucificado y el Espíritu en su poder. Hermanos, es muy común que en estas fechas decembrinas, digamos, la gente está más sensible. Hermanos, un corazón de piedra, ¿qué fecha se hace sensible? Ninguna fecha. El único que puede sensibilizar los corazones es el Espíritu, no las fechas. ¿Verdad? Solemos pensar, hermanos míos, vamos a hacer actividades para que la gente venga. Oh, no en la encomienda es id y hacer discípulos. En el poder del Espíritu. Confiaremos, hermanos, en que no es con caballo ni espada que gana sus victorias el Señor, sino con el poder del Espíritu. ¿Dónde estaba la eficacia del ministerio paulino, de Pablo? No en sus fuerzas y sus capacidades, sino en la persona y el poder del Espíritu Santo. ¿Confiaremos? En tercer lugar, hermanos, veamos el propósito del ministerio de Pablo. Versículo 5. Versículo 5 de 1 Corintios 2. Dicen, ¿para qué? ¿Por qué Pablo se propuso solamente conocer a Cristo crucificado y renunciar a toda sabiduría humana y sus estrategias y depender del Espíritu? ¿Por qué? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué Pablo renunció, hermanos, a la retórica elevada, a la filosofía novedosa, a las estrategias de los hombres, y se ocupó en predicar a Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo? Para que la fe de los hermanos de Corinto sea genuina. No recuerdo quién dijo esto, hermanos, pero alguna vez lo escuché. Lo que tú utilices para atraer a la gente a la iglesia será lo que tendrás que darles cada domingo para que se queden. Escúchalo bien. Lo que tú utilices para atraer a la gente a la iglesia será lo que tendrás que darles cada domingo para que se queden. Y si estas personas no vienen a la iglesia por la fe en Jesucristo, una fe genuina que anhela a Dios, que anhela conocer más y más del Salvador, que anhela depender más y más del Espíritu Santo en el Evangelio, esa fe, hermanos míos, estará depositada en algo más. Y esa fe está pronta a fracasar. Hermanos, muchos creyentes buscan su iglesia
con base en algo que les guste. Allí me gusta la música, ¿no? Bueno, entonces te mantendrás ahí mientras la música te guste. Ahí me gusta que tiene aire acondicionado y sillas cómodas. Bueno, te mantendrás allí mientras eso perdure. De hecho, a veces algunos hermanos me dicen, pastor, ¿cuándo van a poner aire acondicionado? ¿No? Porque sufrimos aquí, ¿no? Le digo, creo que nunca, hermanos, para que quede claro, pues si estamos aquí no es por las comodidades, ¿no? A lo que voy, hermanos, lo que tú le des a alguien para que venga, tendrá que ser lo que le des siempre para que se quede. En una ocasión, allí en Juan capítulo 6, las multitudes seguían a Cristo porque les había dado pan para comer, para llenar sus estómagos. Y ellos seguían y Cristo se alejó y ellos se desesperaron. ¿Dónde está, no? Y cuando lo encontraron, el Señor Jesucristo los reprendió. ¿Recuerdan por qué? Ustedes me siguen porque buscan el pan que llena el estómago, pero no buscan el pan espiritual que del cielo descendió. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué hicieron esas personas? Lo abandonaron. Y los 12 preocupados, Señor, se nos están yendo. No pasa. Eso pasa siempre, ¿no? Se empiezan a ir. ¿Qué vamos a hacer para detenerlos? ¿Qué? Vamos a buscar algo para que se queden, Señor. Échale ganas, se nos está yendo el público. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? ¿Recuerdan? Cuando Jesús vio que las multitudes se iban, ¿cambió el enfoque? No. Desafió a los discípulos. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Y qué respondieron ellos en voz de Pedro, su vocero? Señor, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida? Y esas palabras de vida, hermanos, son el Evangelio. El Cristo crucificado, que por nosotros sufrió el oprobio, que por nosotros fue a la muerte, que por nosotros padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Esa es, hermanos míos, la palabra de vida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino solamente el nombre de Cristo, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tus labios que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de vida eterna. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por esa palabra? ¿O por algo fuera de ello? Si queremos ver realmente a creyentes en Cristo con una fe genuina, una fe verdadera, una fe avivada, solamente hay un camino. Y ese camino es el camino del Evangelio en el poder del Espíritu. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Porque puede ser que en pro de ser más atractivos para el mundo, nos hagamos ineficientes para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto en primer lugar el enfoque del ministerio de Pablo en Corinto. Cristo y este crucificado. Hemos visto en segundo lugar, hermanos míos, el poder del ministerio de Pablo en Corinto. No es el poder de Pablo, es el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y hemos visto el propósito, que la fe de los hermanos sea genuina, no edificada en la sabiduría de los hombres. ¿Cómo podemos aplicar finalmente todo esto, hermanos? En primer lugar, eso es un recordatorio a los creyentes de que debemos procurar una vida centrada en el Evangelio. Debemos procurar una vida centrada en el Evangelio. No importa si tienes 15, 20, 30 o 40 años como cristiano, tu necesidad cada día es una vida centrada en el Evangelio. Debemos vivir día a día, año a año, década a década, recordándonos a nosotros mismos que nuestra salvación y nuestra vida no se trata de nosotros mismos, sino de Cristo crucificado, de que por Él somos salvos, de que por Él tenemos el perdón de los pecados, de que por Él es nuestra la herencia de gloria.
de que por Él un día cara a cara veremos a Cristo y de que por Él moraremos en los cielos y en la tierra nueva cuando Cristo vuelva. Hermanos, nada hace más daño a los creyentes y a la iglesia en lo individual y lo comunitario que olvidarse del Evangelio. ¿Y saben cuál es el gran problema, hermanos? Que esta es una lucha de todos los días. Piensen en esto, hermano, por favor. Medita en lo que voy a decir. Esta semana, ¿cuántas veces dedicaste tiempo a meditar en el Cristo crucificado? Sinceramente, esta semana, ¿cuánto tiempo dedicaste a meditar en el Cristo que fue a la cruz para pagar por tus pecados y por medio de su sangre preciosa redimirte de condenación? Muchas gracias, hermano. Es muy probable que muchos de nosotros hemos pasado horas en el trabajo, hemos pasado horas en internet, hemos pasado horas en series y novelas, hemos pasado horas en podcasts, horas en videos de YouTube, horas en TikTok, hemos pasado horas en la plaza, horas en esto, horas en lo otro, y no hemos meditado en la gloria del Cristo crucificado. Hermano, ¿vivirás para aquel en el cual no piensas? ¿Vivirás para aquel al que le entregas las obras de tus pensamientos? Difícilmente. Pero qué difícil es dedicar tiempo a la meditación del Cristo crucificado, ¿verdad? ¿No les pasa, hermanos, que justo cuando dices, voy a leer mi Biblia, todo pasa? A esa hora el niño se cae y tienes que atenderlo. A esa hora se va la luz, ¿no? A esa hora te empieza a entrar sueño. A esa hora te sientes cansado. A esa hora te sale más trabajo. A esa hora te sale una visita, ¿no? ¿Qué necesitamos, hermanos? Compromiso. Aferrarnos a su cruz. Aferrarnos a que Él es más importante que todas estas cosas. Y procurar una vida centrada en el Evangelio. En segundo lugar, hermanos, también podemos aplicar esto, llamándonos a una creciente dependencia del Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu. Los creyentes debemos anhelar esto. Pentecostés, me van a decir, no. Cristiano, bíblico, sed llenos del Espíritu, no es de pentecostales. Ese es llamado para cada creyente. Depender más y más del Espíritu del Señor. Depender más y más de la guianza, la dirección del Santo Espíritu del Señor. Los grandes hombres de Dios no eran grandes en sí mismos. Eran hombres pequeños, débiles, temerosos como tú y como yo. Pero aprendieron esto. Aprendieron a depender del Espíritu de Dios. Hermanos, mucho de nuestra debilidad hoy en día no se debe a la falta de recursos, se debe a la falta de dependencias. ¿Confías tú en el poder del Espíritu para guiarte, para sostenerte, para edificarte y conducirte a la gloria? Necesitamos recordar los caminos de la dependencia. En tercer lugar, hermanos, y por cada aplicación mi voz va perdiendo más, ¿verdad? Hermanos, es muy bueno que como creyentes reconozcamos nuestra debilidad. Nadie puede vivir una vida centrada en el Evangelio y dependiente del Espíritu mientras se mantenga orgulloso creyéndose algo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Es este mismo Pablo que en 2 Corintios 12 dirá, porque 3 veces he rogado al Señor que quite el aguijón de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en tu poder. ¿Eso dice? No, en tu debilidad. Y Pablo dice, entonces,
Antes me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Cristo. Mientras te mantengas creyendo que tienes algo en ti, que eres capaz en ti mismo y que puedes lograrlo por ti mismo, no conocerás lo que es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu en tu vida. El Señor se goza en dar de su poder a aquellos que reconocen su debilidad. A aquellos que les gusta luchar en sus propias fuerzas, el Señor los deja para que se den cuenta que no pueden solos. Pero aquellos que humildemente vienen a sus pies y dicen: sé propicio a mi pecador, ayuda a mi debilidad, Él se goza en darles rica y abundantemente de su gracia en su poder. Así que, hermano, no te creas lo que no eres. Más bien ven a Cristo reconociendo tu debilidad. A diferencia de los creyentes de hoy que por cualquier cosa critican al que es débil, a la oveja pequeña y débil el Señor no la echa fuera. La carga en sus brazos y la cuida. Podemos ser débiles para conocer el poder de Cristo. Y en cuarto lugar, y para finalizar, quiero aplicar este sermón a aquellos que hoy están sin Cristo. Amigo mío, ¿qué puedo decirte sino que este mensaje es para ti? Porque el Cristo crucificado murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Él murió no por hombres perfectos y buenos, no por hombres fuertes y destacados. Murió para que lo vil y lo menospreciado tenga esperanza de vida eterna. Así que hoy te llamo, tan débil, tan sucio, tan vil como puedas encontrarte, a ti el Señor hoy te llama. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y tendrás vida eterna por siempre. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.